¿Qué es ser un gamer, amigos? ¿Qué juegos fueron los que marcaron tu infancia? ¿Qué habilidades nos dejaron los videojuegos? ¿Existen acaso algunos códigos dentro de los mismos? ¿Reglas no escritas en los videojuegos? ¿A qué nos referimos esto? Bueno, son preguntas que estaríamos respondiendo en el capítulo de hoy. Ya saben, yo soy Max. Yo soy Dan. Y esto es La Máscara de Goffman. Detrás del contexto sociológico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de La Máscara de Goffman. Y bueno, el día de aquí nos acompaña de nuevo nuestro amigo Dan. Ya había estado como invitado anteriormente. Y pues bueno, ¿qué te trae de regreso, amigo mío? Pues la verdad me gustó mucho el proyecto. Entonces, pues hay que hacer unas preguntas. Seguir hablando de sociología. Eso es lo que nos trae aquí. Y bueno, tenemos como invitado a un compañero que justo desarrolló una tesis del tema que vamos a hablar. Él es Juan Carlos Avidez Díaz, egresado de la carrera de Sociología. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muy alegre de estar aquí con ustedes. Un placer pertenecer a la carrera de Sociología y ahorita estar en el programa de La Máscara de Goffman. No, pues el placer es nuestro. Y por favor, platícanos un poquito de ti, amigo, tus temas de interés, por favor, ¿qué te dejó la carrera, no? Ok, bueno, para mí siempre me gustaron los videojuegos. Creo que desde chiquito tenía esa fascinación por los videojuegos, tanto que hasta mi mamá y mi papá me compraron un Nintendo, que se podían utilizar los cassettes de los Ataris para jugar en el Nintendo. Desde ahí yo creo que me enamoré. Luego los Reyes Magos me trajeron un Super Nintendo, entonces pues prácticamente era levantarme súper temprano a jugar luego Mario Bros, ¿no? Él vivió el sueño, amigos. Viví el sueño prácticamente. Entonces, de ahí, ahorita llegando a la carrera, me gustaba mucho el hecho de que en sociología me dijeran, puedes hacer sociología de cualquier tema, ¿no? Y el punto fue que cuando empecé a ver el tema de estudio y todo eso, mucha gente se dedicaba mucho al tema político, a ese tema, ¿no? Pero yo quería seguir con mi ideal, ¿no? Yo decía, yo quiero hablar de videojuegos, ¿no? Y prácticamente los primeros semestres, que es de introducción, pues sí, te aventabas los conocimientos de ¿cómo se llama? Ay, dame autores, perdón, es que se me fueron. Maquiavelo, Karl Marx. Mucho texto. Sí, mucho texto, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, cuando yo empecé a realizar mis trabajos, no encontraba como un autor que me apoyara, ¿sabes? Porque prácticamente mi tema hablaba de videojuegos, pero yo quería hablar acerca de los videojuegos, no a través de un interpersonalismo simbólico o una microestructura o algo así, pero obviamente también tenía que tener esas bases, ¿no? Porque no puedes empezar a hablar de un tema nada más así porque sí, sin tener unas bases por delante. ¿Y tú en qué momento dijiste, sabes qué, la carrera ya me dio estas herramientas para poder estudiar yo el tema que me gusta de los videojuegos? ¿En qué momento, te acuerdas, tuviste ese momento en el que dijiste, efectivamente, esto es sociología? ¿Te estabas jugando algún juego, algo así por el estilo? Cuando empecé a jugar el Final Fantasy Remake, realmente cuando me adentré mucho al tema, me di cuenta que estás hablando de política. Son unos guerrilleros que están en contra del gobierno que está establecido, que en ese momento es Shinra. Cuando te das cuenta que Cloud, que Tifa, que Barret, bueno, personajes de Final Fantasy son reaccionarios, son revolucionarios, que quieren derrocar al gobierno, te das cuenta que estás jugando un título donde tú prácticamente eres el malo, porque el gobierno está establecido, pero tú vas a ser una persona que va a hacer un cambio. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta que cualquier tipo de videojuegos, cuando te adentras mucho en la historia, o en el lore, como se suele decir, el lore, ¿no? En el lore, como se suele decir en el ámbito de los videojuegos, pues te das cuenta que hay mucho contexto sociológico detrás de cada videojuego. Por ejemplo, ahorita con el nuevo remake de Silent Hill, te das cuenta que hay mucho contexto sociológico de la psique de un ser humano, ¿no? Hay muchos videojuegos que hablan acerca de trastornos mentales, hay muchos videojuegos que hablan de superación personal, hay muchos videojuegos que hablan de todo tipo de temas que te los puedes encontrar y tú ni en cuenta te habías dado, ¿no? Entonces eso es lo importante de poder hacer una investigación acerca de un videojuego que a ti te gusta. Que incluso las historias que te cuentan, o sea, no necesariamente son las directas. Incluso todo ese lore que va en la parte de atrás, como por ejemplo,
no sé, hablemos de Halo, ¿no? Toda esta parte de que se legitimizan o los gobiernos autoritarios, ¿no? O sea, la parte militar, por ejemplo, en Gears of War la ves la coalición, o sea, todo ese tipo de cosas lo ves, pero va detrás de la historia principal. Sí, claro. Uno de los ejemplos muy claros es de que en Gears of War las personas invaden otro planeta porque, bueno, ficticio es el planeta llamado Cera. Entonces prácticamente ellos están tratando de aniquilar una raza que vive en ese planeta, que son los Locust. Entonces prácticamente los seres humanos no pertenecen a ese planeta. Entonces sí, es desenvolverte mucho en el tema, ir más allá de lo que estás jugando porque obviamente pues nada más es disparar y hacer automoriciones y así, ¿no? O sea, prácticamente ese tipo de cosas, pero cuando te adentras mucho en la historia, sí encuentras mucho contexto, mucho contexto. Y tú hiciste como tal tu tesis justamente de los videojuegos. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? ¿Cómo la titulaste? Sí, claro, de hecho empecé a hacer mi tesis con el contexto de la interacción de los videojuegos en el entorno social y luego las repercusiones que tiene el videojuego hacia las personas. Ok, amigo. Y mira, de ahí hay mucho de dónde agarrarse, pero me gustaría iniciar con esta pregunta, amigo. ¿Qué es un gamer? ¿Qué características, sí, precisamente tú le darías, no? Mi abuela, que es nivel 580 en Candy Crush, ¿es un gamer? Ok, es una buena pregunta. Realmente siempre se ha debatido acerca de qué es un gamer, por lo que en mi investigación yo decidí utilizar los estudios que ya se tienen previamente, que es prácticamente en la Organización Mundial de la Salud, te dice cuánto tiempo es lo establecido para que juegue una persona, ¿no? Dice 3 horas aproximadamente. Como máximo. Más allá lo toman como un trastorno. Pero bueno, también hay cosas que se deben de tomar en cuenta porque dice no solamente porque juegues más de 3 horas ya estás trastornado, ¿no? Dice específicamente que no debes dejar ninguna de tus otras actividades, que debes de alimentarte bien, que debes de hacer ejercicio, que no debes de posponer nada, ¿no? Prácticamente el trastorno es dedicarte al videojuego y no hacer otra cosa y que se te olvide comer o que se te olvide ir al baño o algo así. Entonces, por ahí sí se empieza. Y la Academia Americana de Pedagogía, Pediatría, perdón, recomienda para los niños y adolescentes entre 1 o 2 horas de juego. Entonces, para mí, lo que es ser un gamer es una persona que prácticamente va a utilizar su tiempo, o sea, va a decir yo quiero jugar entre unas 2 o 3 horas. Así que prácticamente si tú dices voy a agarrar mi celular a jugar Candy Crush 15 minutos en lo que llego a algún lado, a mi casa o en el metro o algo así, déjame decirte que eso no es ser un gamer. Prácticamente tienes que invertir tu tiempo en querer jugar un videojuego. Y ustedes que conocen de eso, saben que entre 2 o 3 horas se te van como agua. No te saben, ¿no? No te saben porque una partida de algún videojuego multijugador llega a ser hasta de 30 a 45 minutos una partida. Entonces, aventarte 3 partidas ya son 3 horas y no te sabe, te quedas picado. Ok, y o sea, tú estás viendo, o sea, y diciendo que un gamer se podría considerar con base a las horas que invierte, ¿no? Está muy interesante eso, o sea, realmente yo siempre he escuchado como esta palabra, ¿no? ¿Qué hace realmente un gamer, no? Y hay estas guías de si quieres ser un verdadero gamer, tiene siempre un peluche de su juguete favorito en su cuarto, ¿no? Un verdadero gamer tiene la colección de tal de su favorito, ¿no? Pero vemos más allá de eso, o sea, ya me gusta ver como, yo no me considero a mí ni siquiera como tal un gamer, o sea, yo me considero una persona que pues sí invierte mucho su tiempo en jugar a los videojuegos, pero no sé, siento que la palabra de gamer yo creo que es algo incluso una palabra más institucionalizada, ¿no? O sea, o sea, ¿tú cuándo en tu vida le has preguntado a otro amigo, oye, ¿tú eres gamer? Creo que no necesariamente, ¿no? Creo que directamente vamos, oye, ¿te gusta jugar videojuegos? ¿Qué juegos te gusta, no? Porque ahí nos podemos agarrar mucho. No sé realmente tú cómo consideras a alguien, otro compañero. O incluso a ti mismo, ¿no? ¿Realmente uno se podría considerar un gamer como tal? Ok, yo sí me considero un gamer y un gamer en la extensión de la palabra, ya que como tú lo mencionas, no cualquiera se dice gamer a sí mismo porque a lo mejor no somos tan allegados a los videojuegos, ¿no? Y por eso el gamer se divide en subnichos de personas que prácticamente lo podríamos mencionar de esta manera. Un gamer casual es una persona que prácticamente solo va a disfrutar de un videojuego, etc., ya sea uno de deportes, FIFA, uno de disparos, Halo, uno que nada más pases un rato tú agradable como Mario, Zelda, etcétera, ¿no? Tenemos a los gamers que son hardcore, que se les denomina hardcore,
porque se adentran mucho más en la historia del videojuego, como lo veníamos platicando, cuál es el lore detrás del videojuego, la imagen, el sonido, porque por ejemplo, de mi videojuego favorito que es Final Fantasy, toda la música es increíble, tanto que esa música del videojuego ya llega a salir fuera del videojuego y hay orquestas que te tocan las sinfonías de Final Fantasy. Entonces prácticamente eso es una persona que se involucra más en el videojuego, como tú dices, a lo mejor ya tiene un tatuaje, ya tiene un peluche, ya tiene una playera, etc., ¿no? Adquiere más cosas, más objetos de ese mismo estilo. Y tenemos el gamer que es competitivo, que se dedica únicamente a un solo videojuego, o posiblemente a 2 o más, pero que le invierte muchísimo tiempo a ese videojuego, que hasta descubre los atajos que no estaban programados, ¿no? No sé si ustedes han visto, mucho se da el speedrun. No, sí, Sí. no podría, la neta, sí, Ajá. está muy cañón eso. El de Mario 64 es el más clásico, icónico de los speedruns, porque hay personas que invierten el tiempo en buscar que tal vez este pixel me sirva para atravesar la pared y de repente ya llegué al final del juego y lo terminé en 30 segundos, ¿no? Entonces, esos son los competitivos, esos son los que sí se adentran mucho, pero solamente en ese tipo de juego, en ese juego. El aprovechar los glitches, ¿no? Toda esta onda, o sea, por ejemplo, que hay veces que utilizas los puntos de carga y que si ya te moriste es reiniciar todo el trabajo, o sea, realmente es algo, pues, con un arduo trabajo. Sí, el conocimiento de un videojuego y saber que a lo mejor no hacer tal ejecución de un movimiento o hacer ejecuciones para que la memoria del juego se reprograme y te mande directamente al jefe final o todo eso, Sí. es un conocimiento más allá de simplemente llegar y sentarte a jugar el videojuego. Y ahí también es una manera de que las personas que le invierten a aventarse, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Que es un speedrun, son personas que neta o sea, neta no lo hacen pues así de la nada, ¿no? Llevan incluso, o sea, sus métodos, sus estrategias casi milimétricas, y ahí es otra manera de involucrar, o sea, de cómo es que llegar, un ejemplo, a pasarse un speedrun con Mario 64, te puede desarrollar otras habilidades, ¿no? Como es la coordinación, o sea, la habilidad milimétrica de saber en tal momento hacer esto, ¿sabes? O sea, también memorizar patrones, que creo que es otra cosa que te dejan más allá también los videojuegos, ¿no? O sea, porque muchas veces también se llega a ver esto de que pues, se sabe que todo es malo, es exceso, pero si tú inviertes mucho en videojuego, estás perdiendo tu tiempo. Cuando vemos que, o sea, realmente los videojuegos, pues, nos llegan incluso a formar A cambiar. y a cambiar aspectos de nuestra vida, como, por ejemplo, yo aprendí a hablar inglés, que tampoco es el acá el más nativo, pero yo aprendí eso, pues, por andar peleando en Call of Duty con el chat de voz, ¿sabes? Con gringos, amigo. Entonces, Sí, ahí fue, y te tienes que aprender a comunicar, o había ciertamente igual ciertos videojuegos que, pues, a lo mejor no eran muy conocidos en la comunidad hispana, como Smite, que es de mis juegos favoritos, que es como un League of Legends, pero para Xbox. Y justamente, bueno, pero rifa. Y ahí, pues, nadie aquí, casi en Latinoamérica, yo topaba que, pues, jugara, ¿no? Entonces, igual estás acá en el chat y, pues, estás acá igual escribiendo y empezante a comunicar y a relacionar con personas ajenas a tu idioma. Entonces, yo para decir, oye, pues, es que, ¿cómo es posible que en el juego que me gusta no me pueda comunicar con mis compañeros, ¿no? Y es un juego en equipo, pues, tengo que aprender a comunicarme. Y no lo hice ni siquiera conscientemente, sino que yo aprendí que, neta, al diario, básicamente, yo, pues, practicaba otro idioma. Y ya se me hizo más fácil, un ejemplo de aquí en la licenciatura, ¿no? Que le piden acreditar el idioma y todo eso, pues está en corto, porque ya vi que lo fui practicando básicamente desde mis 10, 11 años, que aprendí a jugar videojuegos. No sé ustedes qué otra cosa dijeron, mira, gracias a los videojuegos hice esto. Pues en realidad, aparte de lo que es aprender de hecho otro idioma, porque sí, clásico, ¿no? Realmente hay partes en el texto en donde dices, ¿eh? Y tú como niño de, ¿qué? 7, 8 años, realmente no sabes ni qué onda, ¿no? Entonces ahí vas por un diccionario, ahí a ver qué show. Yo que pueda sentir palpable, al menos es la vista periférica. Creo que incluso en los tips que te dan algunos jugadores profesionales es de que las pantallas no sean tan grandes, ¿no? Que porque pierdes ojo al detalle. Entonces, al ser más chico el monitor, pues tú lo has visto. Sí, tiene un monitor curvo ese carnal, tiene eso. O sea, para andar ahí es ya, todo ya lo ves así, milimétricamente. No sé, ¿tú qué onda? Sí, igual el ejemplo que puso Max, de hecho, es uno de mis favoritos, porque sí, yo de pequeño tenía el PlayStation, que ahí jugaba muchos juegos, ya sea o gringos o japoneses. Y prácticamente Final Fantasy
es un juego donde tienes que aventarte una historia completa y leerlo porque te va a decir qué es lo que prosigue más allá de donde estás en el castillo y ya estás en un bosque, ¿no? Pero si ya no sabes para dónde ir porque es como un mundo abierto, tienes que decir, a ver, voy a volver a hablar con este personaje y voy a saber qué dice. Y tus textos en inglés, ¿no? Justamente me pasó lo que a Max. Yo tenía, que 7, 8 años y agarré mi diccionario de español-inglés, así de esos de Larousse, que decían ahí, pues, cave, ¿no? Y yo así de, a ver, ¿qué dice cave? Cueva. Ah, entonces tengo que ir hacia la cueva y que tengo que subir y que tengo que bajar, pero todo en inglés, ¿no? Y lo buscaba y de ahí me empecé a hacer esa formación en inglés para que después, a lo mejor, como dice Max, no el nativo, pero prácticamente cuando ya tenía 2 o 3 palabras juntas que ya sabía que decían, a lo mejor pues por el texto y por el mismo, porque yo ya me adentré en el juego, ya sabía qué iba a decirme, ¿no? No me iba a decir, ve a la cocina por un vaso de agua, no, obviamente sabías que tenías que hacer algún tipo de actividad en la cocina, a lo mejor tenías que agarrar algo, tenías que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo, el japonés nunca lo entendí, hasta apenas ahorita que también estudio japonés, pero lo que dice Dani es de que aquí en esta opción sé que era grabar, aunque no supiera qué decía, ¿no? Pero aquí me daba grabar porque acá me salía. Y acá era como exit porque me salía del juego, me sacaba del juego. Y aquí en la parte de arriba era esto. Entonces lo empiezas a asimilar, lo empiezas a visualizar, porque a lo mejor no entiendes cómo está escrito, pero lo ves y dices, ya sé que aquí es un versus, ya sé que aquí es un modo historia, ya sé que aquí es un opciones, ¿no? Entonces te empiezas a familiarizar con ese tipo de textos. Ok, ¿no? Y, o sea, es muy interesante también, porque lo podemos ver de alguna manera que hasta es muy pedagógico cómo te enseñan los videojuegos sin querer queriendo, ¿sabes? Didáctico incluso, ¿no? Sí. Porque justamente cuando vas a aprender, o sea, que te dicen una localización, casi siempre los lugares, de hecho ahorita que me hiciste recordar, están señalados en amarillo, o sea, viene un texto completamente gigante y te lo ponen en amarillo o verde. Entonces, eso es en lo que tienes que poner atención, así, eso es a donde tengo que ir tal vez, ¿no? Sí, por ejemplo, ese tema es muy, muy relativo, porque antes en los videojuegos, por ejemplo, Ocarina of Time, muchos los han jugado, te venía el texto en azul, en verde o en rojo, dependiendo de qué es lo que significaba, ¿no? A lo mejor el azul era tienes que buscar este objeto, a lo mejor el verde es tienes que ir a este lugar y el rojo es ten cuidado con este enemigo. O sea, si te diste cuenta en esa gama de colores, eso significa. Ahora hay mucho debate acerca de la pintura amarilla, como dice, porque prácticamente unos dicen, está bien, porque los jugadores que son nuevos, los que van llegando a cierta saga de videojuegos, no saben qué hacer, o no saben cómo reaccionar, o no saben qué sigue después, ¿no? Y la pintura amarilla, pues te va guiando, quieras o no, te guía a ese destino. Y la gente que ya ha jugado muchas veces ese videojuego, incluso antes, y precuelas y todo eso, te dice, es que me mata la inmersión, porque todo está normal y en esta pared tengo 3 bloques amarillos gigantes porque por ahí se ve que puedo escalar, ¿no? Entonces es muy importante a lo mejor hacer ese análisis del por qué los videojuegos ahorita te van a marcar una pauta como para que sean más fáciles, pero a la vez la gente se está quejando de lo fáciles que son los juegos. El hecho de marcar, por ejemplo, lo de la pintura amarilla, las cajas, ¿no? Se vio en el remake de Resident Evil. Correcto. O sea, que sabes que te tienes que dar un cuchillazo, ¿no? Entonces, como, creo que yo lo podía deducir, ¿no? Que es una caja de madera, pues le voy a dar un golpe. Pero precisamente esa manera de que te quita la inmersión. Sí, sí, es correcto. Entonces, por eso muchos de los videojuegos han optado por hacerlo mínimo, que tengan la pintura amarilla, porque por eso pierdes la inmersión. Y muchos de los avances técnicos o artísticos es meterte en la inmersión del videojuego, ¿no? Como hemos visto también, prácticamente PlayStation tiene el VR, que es un instrumento que te sirve para meterte directamente al videojuego, que tú seas el personaje, que tú te muevas, que tú reacciones, interactúes con el videojuego, que es completamente diferente a una realidad aumentada, que es como lo que utilizábamos en Pokémon Go, que prácticamente aquí levantas tu teléfono y se ve tal cual el cuarto, pero ahí hay un Pokémon, ¿no? Que obviamente no lo ves a simple vista, sino a través de tu teléfono. Es la diferencia entre una realidad virtual y una
realidad aumentada. Y ahorita pusiste algo sobre la mesa muy interesante, que fue el caso de Pokémon Go, o sea, porque también lo que nos deja los videojuegos también es formar lazos con comunidades, ¿no? O sea, para empezar, yo, personas que son mis amigos de años, mis mejores amigos, los conocí jugando las partidas de Gears of War 3. Jugando Muy buen Smite, juego. ¿sabes? Encontrándonos en una partida de Call of Duty Warzone, ¿sabes? Entonces, es una manera en la que cual tú también como persona te relacionas con los demás, pero también eso de entrar a foros y antes, ¿no? De, oye, es que no puedo pasar este nivel, ¿no? ¿Qué, Sí. qué me recomiendan? Ah, pues bueno, yo te... Y o sea, te estás dando cuenta, se están formando comunidades, pero volviendo al ejemplo de Pokémon Go, yo ahí, de verdad, fue la primera vez que podías tener un juego en tu celular y que pudieras interactuar con el entorno y más de eso, salir a la calle y que tus calles fueran parte de un videojuego, pero más allá de eso, o sea, yo me acuerdo que 2016-17 que salió, o sea, irse aquí en la Ciudad de México a la Alameda Central al lado de Bellas Artes y toda la gente eufórica con el celular, ¿no? Buscando a ver dónde estaba el Raichu que acababa de salir, dónde estaba el Gengar, o sea, y también es una manera muy curiosa y pongo ese ejemplo de Pokémon Go porque ahí ves tal cual algo palpable, ¿no? A lo mejor no los Pokémon, pero sí hay gente que lo está jugando, ¿no? Y cómo se formaban comunidades. Me acuerdo mucho que también surgió como todo este mame, por así decirlo, con los equipos que se hacían, ¿no? Amarillo, rojo y azul. Y como había ciertos letreros, ¿no? De, no, pues es que si eres equipo azul, te damos un 5% de descuento en tu cuenta, ¿no? O sea, y sabes, es así como de... O también en los restaurantes, de que ponían como frascos de propina equivalente a cada equipo de Pokémon Go. Y vamos a ver quién deja más propina, ¿no? O luego también eso de... O sea, en Pokémon Go no sé qué tanto lo llegaron a disfrutar ustedes. Yo creo que nada más le invertí un año de mi vida. Pero era eso, o sea, es volviendo a ese punto. O sea, yo creo que fue la primera vez, o sea, fue un fenómeno sociológico muy interesante. Ver eso, ver cómo neta la gente... O sea, salía a las calles a cazar Pokémon, ¿no? O sea, te digo, ahí como que más allá de verlo en un plano virtual o de interactuar a través de una pantalla, lo estás haciendo a través de celular, pero también en persona, amigo. Interacción sin interacción incluso, ¿no? O sea, el hecho de que tú veas a distintas personas de diferentes rangos de edades, o sea, incluso personas que, no sé, llegaban a salir a comer de la oficina, te estás comiendo aquí tu taquito y de repente te llega la notificación, hay un Vaporeon cerca, ¿no? O sea, eso es algo muy importante también, ver cómo se permeó, o sea, se abrió todo ese mercado y se introdujeron, ¿no? O sea, se empezó, digamos, que a normalizar, ¿no? Eso es algo bastante interesante. Sí, de hecho, el tema es muy abierto para que se pueda hacer investigación, ya que al inicio, como tú lo mencionas, Max, nuestras interacciones antes era irte a las maquinitas en la tortillería y jugar con tus amigos, ¿no? Y gastarte el cambio de las tortillas, de ¿no? las tortillas y llegar con las tortillas frías. Después de esa interacción, se pasó adentro de tus casas. Llevabas a tus amigos y jugabas entre el Mario 64, tal vez, bueno, el Nintendo 64, jugabas PlayStation o el Xbox, todos con una pantalla dividida y todos jugando en la casa de un amigo, ahí, ¿no? Cuando llega el avance de la tecnología que te hace jugar los juegos en línea, se pierde mucho esa parte de interacción con las personas, porque prácticamente decías, bueno, ya puedo hablar con mis amigos y voy a poder jugar con ellos de su casa a mi casa, pero de repente te dabas cuenta que sus amigos no se conectaban a la misma hora, que no les daban permiso, que no tenían los mismos juegos, que no tenían las mismas consolas, que no tenían nada en particular más que haberse conocido, ¿no? Entonces te dabas cuenta que decías, bueno, mínimo puedo jugar con otras 70,000 personas, ¿no? En línea. Pero como dice Max, a lo mejor no es lo mismo porque ellos me hablan en otro idioma o no están entendiendo lo que yo digo o no me siento cómodo para hablar con eso porque hay muchas personas que también dentro de los videojuegos son más intrusivos, ¿no? O sea, no se expresan tan fácil como otras personas. Pero cuando sale Pokémon Go, y de hecho se anuncia Pokémon Go, la gente se volvió loca porque es un juego, para empezar, te recuerda a tu infancia. Es un juego que siempre ha sido innovador y la gente siempre ha querido jugarlo, ya sea desde sus Game Boys hasta las consolas actuales de Nintendo, ¿no? Cuando sale Pokémon Go, te obliga a salir, porque dice, es un juego en exteriores, vas a hacer raids, que se le llaman raids, a un Pokémon en específico llega a un punto y van muchas personas y tienen que derrotarlo para conseguirlo, ¿no? Entonces, cuando empieza el juego, te dabas cuenta que había una persona que estaba con su teléfono así, y luego volteabas para allá y había otra persona así, y decías, él está jugando, porque obviamente está siguiendo el mismo caminito que muchas personas. Y de ahí
empiezas a decirle, hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Juan Carlos, ¿tú cómo te llamas? Tal, ¿estás jugando? Sí, ¿de qué equipo eres? Ah, de tal, ¿no? Y ya más allá de que se volviera competitivo por ese tipo de equipos del rojo, el amarillo o el azul, te gustaba hablar con una persona que compartía tu mismo gusto, ¿no? Y eso también es importante, y eso lo manejé yo en mi tesis, donde dice, el videojuego te conecta con una persona, pero más allá del videojuego ya te haces una amistad con una persona, posiblemente ya no estés hablando del videojuego, no simplemente con esa persona hables de Pokémon Go todo el tiempo, sino de dónde eres, dónde trabajas, o por qué viniste hasta acá. Entonces empiezas a hacer otra interacción aparte del videojuego, pero el videojuego te ayudó a tener esa interacción con esas personas. Ahora no sé si ustedes han visto en la actualidad Pokémon Go, es una maravilla. Yo me lo volví a descargar. Yo no he tenido chance. Lo dejé hace como unos 3 años. Cuando lo volví a descargar, te vas a la opción de información y literalmente viene, vamos a reunirnos en tal día, tal hora para hacer una raid, y dice el nombre de la persona y te lo confirman. Y también el juego mismo te señala, recuerda no dar direcciones, no dar tu nombre, no dar información personal, ¿no? También te recuerda que no debes distraerte de tu entorno, que no debes manejar si estás jugando, porque incluso si vas muy rápido, te dice, ¿estás manejando o eres un copiloto o eres un pasajero, ¿no? Entonces se va actualizando a la necesidad de lo que te está diciendo el juego, ¿no? Porque prácticamente eso era, vamos a caminar y vamos a jugar un ratito, pero pues la gente que juega videojuegos, que se considera gamer, no juega un ratito. Sí. Se queda jugando horas Pokémon Go. No, a mí me llegó a pasar que justamente me lanzaba al bosque de Chapultepec o Alameda con mi celular que de antes no era tan bueno. Sí. Hasta me compré una batería externa y todo eso para cargar y seguir jugando. Y me pasó algo muy curioso eso por mi casa. Me acuerdo que cuando surgió esto de que podías tomar los gimnasios, que era un lugar como una iglesia, un parque de tu escuela, pues el juego lo ponía que era como un gimnasio Pokémon, ¿no? Y ahí podías pelear con otros jugadores y pues tomar esa base. Me acuerdo que yo siempre fui justo del equipo azul. Y me acuerdo que yo iba y pues yo tomaba el gimnasio, ¿no? Siempre era de los azules, pero vi que yo justamente, o sea, pasaba como 1 o 2 horas, ya tomaba los rojos, ¿no? Entonces no me quedaba muy lejos de mi casa, decía, ay, otra vez este brother, ¿no? Acá tomaba el gimnasio, todo eso, me regresaba a mi casita y lo volvían a tomar, y yo de, ay, no, me pasó así, hecho de como unas 3, 4 veces en un lapso, y luego en una de esas, lo tomaron, volví a ir y me encontré un brother con un celular ahí afuera del parque, y me acerqué a preguntar, oye, carnal, ¿tú estás jugando Pokémon Go? Ah, sí, pues es que antes está bien chido, pero era del equipo contrario. Era el brother que estaba tomando el gimnasio. El que estaba, era mi némesis, realmente era mi némesis. Pero se te va también ese lado competitivo, ¿no? O sea, más allá de que tú lo veas como pues alguien que es como un rival que te lo pone en el mismo videojuego, es como de, qué chido que también te gusta eso. A ver cuándo, pues igual, cotorreamos aquí, vamos a cazar unos Pokémomos. Entonces está muy interesante eso. ¿No te pasó que dentro del mismo juego de Pokémon ya había horarios específicos para que tú pudieras tener un gimnasio? Porque a mí me llegó a pasar muchas veces. Cerca de mi casa había un gimnasio que por la mañana era amarillo, por la tarde era azul y por la noche era rojo. Y decías, wow, y la gente respetaba eso. O sea, esas reglas no escritas en un videojuego, porque tú decías, no, pues a mí no me importa y yo voy a tirar el gimnasio porque quiero mis moneditas, porque para eso era tirar un gimnasio, para hacer moneditas y poder comprar mejoras y espacio y todo eso. Pero de repente te dabas cuenta que el gimnasio solo tenía un solo Pokémon que lo habían dejado ahí, pero duraba 8 horas porque era lo máximo que tenía que durar un Pokémon en un gimnasio. Y te dabas cuenta que la gente respetaba eso. Que tú ibas a algún lugar y a lo mejor esta zona es puro de rojos, o sea, no se puede meter otra persona. Y esta delegación tal vez es puro de amarillos y esta de acá es puro de azules y no se toca. Ya lo demás lo puedes ir cambiando, lo puedes ir campechaneando, de que sí lo tiro, sí lo derroto, sí. Pero era saber que alguien más estaba jugando ese mismo juego contigo y que se estaba poniendo de acuerdo contigo sin siquiera hablar. Y de ahí, amigo, me gustaría partir. Ahorita vamos a ir a una breve pausa, pero, amigo, ahí me dejaste de duda. ¿Cuáles son las reglas no escritas en los videojuegos? Bueno, amigos, regresamos en un momento. Retomando esto que nos comentabas, ¿a qué te refieres con esas reglas no escritas? Mira, en un tema sociológico lo vamos a llamar un interaccionismo simbólico, que es algo que en el videojuego te permite hacer,
pero que no significa exactamente eso. Prácticamente el ejemplo más claro de esto es agacharse repetidamente una y otra vez en algún videojuego competitivo prácticamente, vamos a hablar, porque estamos hablando de interaccionismo, donde al haberte derrotado, al haberte hecho game over, prácticamente te agachas y te levantas y eso significa una burla para el contrincante, ¿no? El famoso teabag, El famoso teabag, es correcto. Entonces, hay muchas cosas que se llama interaccionismo simbólico en los videojuegos, pero prácticamente sí se da mucho en el competitivo, nada más. Porque tú jugando solo contra la máquina, pues no haces ese tipo de cosas, ¿no? A lo que vas, te dedicas a hacer tus puntos y se acabó. Pero cuando juegas con otras personas, hay cosas que tú haces que si lo estás haciendo mal, la gente te regaña y tú no sabes por qué. Max, que dice, yo juego Smite, yo también juego Smite. Gran juego. Y cuando juegas una campaña de 5 contra 5, te das cuenta que las personas de inmediato toman unas posiciones y tú de, ¿qué están haciendo, no? Sí, ya desde ahí. Y te empiezan a tiltear. Tiltear es como marcarte en el mapa qué estoy haciendo o dónde necesito que vayas, ¿no? Porque no significa que tengas que ir directamente a un carril. ¿Y cómo saben cuál es tu carril, no? Te dicen, tienes que ir al carril del guardián o del ADC o del solo o del tal. Y dices, pero pues yo no sé. Cuando empecé a jugar yo a Smite, no sabía. Y luego era que me estuvieran aventando por todos lados y yo así de ¿qué están tratando de decirme, no? Cuando ya te adentras en el videojuego, te das cuenta que hay una serie de pasos que tienes que seguir antes de empezar a jugar. Tienes que irte a la jungla y ayudar a uno a derrotar a la jungla para tener más puntos. Regresar a tu carril y irte hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo y empezar a tener esas interacciones con esas personas. Y al principio la gente solo brincaba, porque ya vamos a empezar a jugar, tomen sus posiciones. No, y eso que dijiste de Smite está muy gracioso porque ahí también, el mismo juego, aparte que tú puedes escribir por chat, también ahí te viene como comandos predeterminados, que un ejemplo, si aprietas la cruceta derecha, abres los comandos, ¿no? Aprietas I y X, estás dando un saludo, ¿no? De hola, o eres el mejor. Está muy curioso. Es muy curioso eso, y hay una muestra de interaccionismo simbólico, de algo que la misma comunidad se apropia, ¿no? O sea, porque un ejemplo, o sea, tú le puedes poner a alguien, eres lo máximo, ¿no? O sea, como en el chat, ¿no? Eres lo máximo, eres lo máximo. Que el juego está hecho pues, justamente para que tú puedas felicitar a tus compañeros de no sé, acabas de matar a tantos enemigos, eres lo máximo, ¿no? Te la rifaste. Pero no se usa, nadie lo usa en ese sentido. Se usa de una manera irónica. O sea, si ves que justamente a ti te dicen, eres lo máximo, es porque están burlando de ti. Y luego está muy curioso porque dice, eres lo máximo. Y hay otro humano que dice, ignoren eso. Eres lo máximo, eres lo máximo. Ignoren eso, ¿no? O sea, es como una muestra de que también esas, como te digo, reglas no escritas, ¿no? O sea, y son esas como tipo de reglas que se hace la comunidad. Igual ahorita hablaron de teabag. Está muy curioso también, o sea, cómo se puede hacer porque, o sea, está el cadáver de tu oponente muerto en el juego, te acercas, te agachas y sí teabag, pero si se dan cuenta es un contexto muy diferente a lo mejor de que si a ti te mata el que va hasta abajo y te hace teabag, es como de, este brother qué chistoso, ¿no? Se lo está haciendo. Le di chance, ¿no? Pero si te lo hace el jugador que va hasta arriba, es porque el brother, o sea, aparte que sí, que pues, tiene con qué, o sea, aparte se está burlando, se está denigrando, y se puede llegar a tomar más personal, ¿no? O también en el caso de Néstor, no es como de te mate que va hasta abajo, ¿tú qué, no? Y vas a buscar matar y regresar esa humillada, y todo eso, o sea, estoy poniendo este ejemplo porque es como un intercambio de emociones que te puede dar simplemente una acción, ¿sabes? Y hay muchas maneras de interpretarlo, pero tú bien lo dijiste, ¿no? Es muy diferente como cuando se juega a jugar tú solo un single player con los NPCs que está el juego, a jugar con otra persona. Ahí de alguna manera tú buscas comunicarte a través de esas interacciones simbólicas. Yo creo que incluso va de hecho el PvP, ¿no? A final de cuentas, por ejemplo, ahorita que está del teabag, por ejemplo en Gears, toda esa fusión, porque no solo es una acción que te dan, ¿no? Por ejemplo, ya que te bajaron, todo mundo sabe, ¿no? Te bajan, tú dices ya bailo, porque se te acercan los 5 y 2 empiezan con las granadas a bailarte, el bailecito. Uno es muy común porque incluso yo creo que hasta lo hicieron por lo mismo, el de los golpes repetitivos, ¿no? Ya sabes, eres un loco y te arranca el brazo y órale, y ahí te están bailando al lado y tú de, termina la partida, ya déjame ir. Sí, como dice Max, es muy importante y de hecho te llama mucho la atención que dice,
el que va hasta abajo en la gráfica, ¿no? El que Ujú. tiene menos puntos. Ujú. Apenas te mató y te hizo un baile así de, pobrecito, ¿no? Pero el que ya lleva como 25 kills, 20 asistencias y no lo han matado, de repente dices, Ujú. ching, me está bailando uno que sabe jugar, Ujú. un jugador casi profesional, ¿no? Porque no sabes quién está jugando del otro lado. Y cuando dice, me lo voy a tomar más personal, ¿no? Y vas directamente solo por ese, esquivas a todos, evitas a todos Sí. y te vas por ese. Y fuera del juego, bueno, cuando terminabas una partida en Gears of War, se escuchaban las voces de los contrincantes, ¿no? Y hasta le decías, no, pues un PvP, 1 contra 1, a ver quién es 1v1, mejor. sí. Y te metías a una partida personalizada solo con esa persona para jugar. Y te hacía lo mismo y te Ujú. bailaba y te humillaba con todas las ejecuciones. Sí. Y decías, pues sí, no te Sí. quedaba otra que decir, bueno, pues la verdad sí, tienes razón. Es que pedir un 1v1 y perderlo es como de... Sí. Chale, te mandan apagas la consola, Sí, era también mejor, ¿no? esa regla de decir, no solo es una partida, es un 2 de 3, porque no nos podemos ir solo por una partida porque a lo mejor tuviste suerte. Entonces, que se repita, y si se repite y me lo volví a hacer, entonces sí dices, bueno, ya, me callo, ¿no? Me calmo y Sí. me voy a mi agujero a morir. No, sí, o sea, y bueno, todos estos ejemplos es justamente de interacciones o maneras en las que la comunidad, por así decirlo, se organiza, ¿no? O sea, todos sabemos que es un T-Bag, todos, la mayoría que juegan constantemente Smite saben qué significa que te digan eres lo máximo. O también, un ejemplo, hay un juego que se llama For Honor, que es de Ubisoft, está muy interesante, te pones a pelear vikingos contra samuráis y samuráis contra piratas y piratas contra guerreros mayas, no, está muy interesante. Pero bueno, al punto que voy en este juego es de que, o sea, es muy sencilla la dinámica. Es un ejemplo, puede ser de 2 jugadores contra otros 2 jugadores, que son, como te digo, estos guerreros. ¿Cuál es tu misión? Pues matar a tus oponentes, a tus otros 2 rivales, como te digo, son 2 contra 2, por ende es 1 contra 1, 1 contra 1. Ujú. En esa pelea que están dando los dos a la par, imaginemos que ya termina una, o sea, ya, tu oponente acabó con otro, pues lo ideal sería pues, que te echen bola, ¿no? Ahorita ya pues, la pelea debería ser 2 contra 1, como la indicación es ganar, que tu equipo gane, pues deberían hacer el montón para asegurar la victoria, ¿no? Pero no pasa eso, mi amigo. Hasta el juego, pues te hace lo que te intuye, ¿no? De, oye, pues haz eso. Pero el juego, mi amigo, se llama Por Honor, ¿no? For Honor. Es como de, ¿sabes qué? ¿Yo qué voy a hacer? Ya terminé el duelo, ya maté a mi contrincante, voy a dejar que termine la otra pelea, no voy a ser un espectador. Voy a dejar que, esas son esas reglas no escritas, ¿no? Voy a dejar que ellos dos se peleen. Aunque maten a mi compañero que están haciendo, yo voy a esperar a que termine la partida, ¿sabes? Sí. Y ahora sí ya te empiezas a dar, ¿no? Entonces, como te digo, son estas dinámicas muy curiosas porque el juego no te dice que hagas ese tipo de cosas. Son unas cosas que a lo mejor tú intuyes o son esas reglas no escritas, que hay detrás un significado muy interesante, ¿sabes? O sea, entonces... Podrías llamarlo hasta como una presión social, ¿no? Porque tú al tener un juego nuevo y no saber ese tipo de cosas, de repente dices, chin, creo que me están regañando, se están enojando conmigo por hacer algo que no debo. Por ejemplo, yo no soy muy fan ahora, antes sí lo era de Fortnite, ahora ya no, pero tu regla no escrita es, tú lo matas, tú te quedas con todo el loot, porque de repente a lo mejor ibas con tu compañero y tu compañero no tenía armas y quería el arma morada o la dorada. Pues aguanta, yo lo Pues bajé, aguanta, ¿no? ajá, carroñero, sí, no, ¿no? yo lo acabo de matar, yo me quedo con el loot, yo me equipo con sus armas y tú búscate por las tuyas, Sí, ¿no? sí. O sea, ese tipo de cosas. Y hay infinidad de juegos donde prácticamente tú tienes que adaptarte al juego porque ya hay algo que se está estipulando que se debe de hacer antes. O el juego te dice tienes que hacer este tipo de cosas para poder convivir o interaccionar con una persona. Hacer un tutorial siempre te va a guiar de la mano el juego, pero ya dentro en una comunidad online, pues es prácticamente inservible, ¿no? Lo que te dijo el juego que hicieras no te sirve así porque la comunidad te dice vamos a hacerlo de algo totalmente diferente. Es que incluso, de hecho, lo puedes ver como hacer la cotidianidad, o sea, transponerla en el mismo juego, ¿no? Porque básicamente estás creando códigos, estás creando una especie de sentido común. O sea, ya a la vez que tú lo estás replicando, empiezas a decir, bueno, es que no abro esa caja, ¿no? Porque vas para mi compa que ya mató como a 10 y yo a nadie, ¿no? Sí. O sea, empiezas a respetarlo casi ya de manera automática. Ajá. Es... De hecho, ahorita que dices el de los códigos, hay algo muy interesante en los videojuegos, ya que hay palabras que cuando tú entras a un juego no te vas a relacionar de inmediato con ellas, ¿no? Sí. Por ejemplo, en un juego MOBA, que es un multiplayer Battle Arena, es
pelear 5 contra 5, ¿no? Como League of Legends, League of como League of Smite. Legends, como Smite, como tal. Y hay hay comunicación que dices, no lo estoy entendiendo. ¿Qué significa hacer esto? ¿Qué significa Ujú. hacer ¿Qué aquello? significa farmear? ¿Qué significa Sí, farmear. carrear? Ajá. ¿Por qué le están diciendo Sí. AFK? Y luego ¿Por qué le están diciendo bot a alguien, Ajá, no? exactamente, ese es el tipo de interacción, porque de repente tú entras a un juego y dices, es que no estoy haciendo esto, no estoy haciendo aquello, pero ¿qué significa? Y me dicen, es que los estás farmeando, o Ujú. te están flameando, O fideando, ¿no? o te están fideando, Deja o de fidear, o te ¿no? están tuneleando, o te están Mm. campeando, y así de, ¿qué es esto, no? Son palabras anglosajonas que las Ujú. estamos llevando al idioma español, pero tienen un significado en el videojuego que te está diciendo, creo que no estoy haciendo algo bien, o me estoy equivocando en algo, o estoy haciendo algo completamente diferente. No, perdona, es que es justamente ahorita que dices también es muy curioso cómo esas palabras no nada más se Ujú. quedan ni en un videojuego ni en en el campo digital de los videojuegos, Ujú. sino de algunas palabras que pues ya las usamos en la cotidianidad, ¿no? Como esto de NPC, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que es muy Sí. ya común, ¿no? Escuchar acá eh. entre la chaviza, ¿no? Es así como de, no, es que es como un NPC, Como ¿no? un NPC, no ¿Qué es hablo un- hasta que alguien me hable, dice. Sí, sí, sí. Es un buen meme. No, exactamente. O de, oye, es que ¿cómo es ese brother? No, pues que no te puedo dar una descripción, es como un NPC cualquiera, ¿no? O sea, es como de a qué te refieres con eso, ¿no? O sea, y si vemos la etimología de esa palabra, es como, que es un NPC, es non-player character, ¿no? Que Ajá. es un jugador no No disponible, utilizable, ¿no? ajá, no Utilizable, utilizable. que están en los videojuegos, ¿no? Pero justamente es una manera también de ya señalar en la vida cotidiana, o sea, Ujú. estamos usando como estamos como tú dices, llevando a la cotidianidad, ¿no? Ujú. Un elemento, una palabra de los videojuegos Afuera, sí, de la vida, claro. ¿no? Eres un pro, ¿no? O sea, también es como... Un pro. Un está noob curioso, ¿no? también. Eres El noob, noob, ¿no? sí. Ahora se ocupa la palabra que eres un manco, ¿no? Cuando pues Mm. prácticamente no es en el sentido literal de decir, pues no traigo un brazo, sino prácticamente soy muy malo en este juego, Ujú. pero pues hay de malos a malos. A lo mejor eres malo porque eres nuevo en el juego, Ujú. o a lo mejor eres malo porque no te acomodas jugar ese tipo de juegos. O no le inviertes. O no el le inviertes el tiempo. Entonces, sí, por ejemplo, ese que dices una AFK, que literalmente significa away from key o keyboard, o sea, Ujú. que estás fuera del teclado. Sí que te estás jugando. Pero sí. yo no estoy jugando en teclado, yo estoy jugando en control. ¿Por qué le llamas AFK? Pero es que es una palabra que ya se estableció. O sea, ya saber que un personaje no se mueve está AFK. O sea, que no se mueve, que no interactúa, que él no está a lo mejor en su control o en su teclado. A lo mejor se fue al baño, ¿no? Porque lo dejó ahí. Porque hay muchas cosas muy interesantes que a mí me pasaba en lo particular con mi mamá hace mucho tiempo. Me decía, oye, es que necesito que vayas a la tienda. No, pero es que estoy jugando. Pues ponle pausa. No, pues no le puedes poner pausa a un juego en línea. Y me costó mucho trabajo decirle a mi mamá, no le puedo poner pausa. Ahora cuando me Ujú. dice, ve, necesito que vayas a la tienda, le digo, sí, dame un momento. Y ya sabe que mi momento son 20 minutos, 30 minutos, Sí. 40 minutos, porque estoy en una partida. Entonces, ya termino mi partida y lo dejo y, sí, entonces, ¿qué querías de la tienda, no? Y como que ese tipo de cosas se van adecuando también a las personas, porque mi mamá no es una persona que juegue videojuegos o que le invierta tiempo a ver jugar gente o algo así, Ujú. pero es muy bonito en el hecho de que me dice, oye, ¿y a qué horas tenías tu streaming? Y yo como a las 12. O sea, porque ella tal vez no sabe qué es un streaming tal cual, porque luego le dice, ¿a qué hora es la videoconferencia? Y le digo, no es una videoconferencia, es un streaming. Entonces, pues ese tipo de dialecto, el que manejamos los gamers, se está ocupando también a las personas que no lo son tanto o que no se relacionan tanto con los videojuegos. Como tú dices, una FK, un NPC, a lo mejor son cosas que se utilizan en el mundo de los videojuegos que por fuera no lo entiendes. Pues es que de hecho, o sea, precisamente tanto en las conceptualidades y todo esto que utilizamos, al final de cuentas parte del lenguaje, ¿no? El lenguaje, pues sí, va a transformar nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Y Sí. al final de cuentas se va evolucionando. Es una forma de adecuar. Y sí, precisamente personas que tal vez no juegan o que no están acostumbradas a o son de mayor edad, empiezan a utilizar terminología así, ¿no? Entonces, uno pues ya que la utiliza dice, excelente, ¿no? Ya sí te entiendo, pero si no, pues es medio raro. Sí, sí. Entonces, por eso, para mí fue muy importante, recuperando lo del tema de la tesis, demostrar cómo los videojuegos influyen en la sociedad y la sociedad también influye en los videojuegos. Ujú. Mucho de esto es de que las películas que han salido últimamente son a lo mejor de videojuegos, ¿no? O series como las de HBO, creo, o Disney, que sale de Last of Us,
donde estaba Pedro Pascal. O sea, prácticamente series, películas, de todo hay acerca de videojuegos, porque ya es una parte muy importante de nuestra sociedad. O sea, no lo tomemos ya ahorita como el tabú de que estás perdiendo el tiempo o no estás haciendo algo productivo de tu vida, cuando ahora en la actualidad algunos de los trabajos mejores pagados son de las personas que están jugando videojuegos. También próximamente va a haber deportes olímpicos de videojuegos que ya se estableció, ya se van a hacer, no me acuerdo cuándo es la fecha próxima de los siguientes Juegos Olímpicos, pero ya se votó porque sí sean una parte importante de los Juegos Olímpicos. Entonces nos damos cuenta que los videojuegos son parte de nuestra vida, a pesar de que lo queramos ignorar o a lo mejor lo queramos no tomar en cuenta que sea algo importante, porque veo que mi hijo está jugando videojuegos y le digo, no pierdas el tiempo, mejor estudia. Cuando hay carreras universitarias o a lo mejor también hay escuelas que están promoviendo que las personas jueguen, porque pues, hay, no sé si ustedes han visto aquí en la facultad, bueno, en Aragón, tenían promovían mucho el meternos a competiciones. Yo jugué Fortnite, justamente hice la competición a nombre de Sociología FES Aragón y quedé en segundo lugar. Pero antes no se daba tanto esa difusión. O sea, ese torneo se hizo internamente y creo que nada más quedó ahí. Nos dieron las felicitaciones, un premio y se acabó, ¿no? Y ahora me gustaría que pues prácticamente la facultad te ayudara a decir, este es el próximo jugador olímpico que salió de la Facultad de Aragón, tal vez, y de Sociología, ¿no? Estaría increíble decir, pues aquí tenía un estudiante que le interesaba mucho el tema de los videojuegos, se dedicó a estudiarlo, se dedicó a analizarlo, hizo una tesis, hizo un plan de estudios, hizo algo, y prácticamente ahorita esta persona es muy importante, ¿no? Y gente importante, ahorita, si me permiten tomar rápido un tema, gente importante mexicana a través de los videojuegos, todo el mundo conoce todo el mundo del gaming, conoce a MK Leo. Es un mexicano que ha ganado prácticamente todas las competiciones de un Smash. Sí. Y seguido de su compadre, no sé cómo se llama, pero su gamer tag es Spargo. Entonces, mucha gente ubica a las personas no por su nombre, sino por el gamer tag o el nombre del videojugador, ¿no? Que en este caso es Spargo o MK Leo. No, amigo, y, o sea, como tú lo dices, o sea, esto da para mucho realmente, o sea, neta, los videojuegos, o sea, también yo, una manera que lo veo también es para, no nada más para encontrar nuevos lazos, ¿no? Iniciar comunidades, sino también esos mismos lazos que tú tienes con amistades o conocidos, también preservarlas. Un ejemplo de la pandemia, pues no nos podíamos ver, amigos, ¿no? Estábamos ahí encerrados. Entonces ahí vi justamente como amigos que nunca en su vida habían jugado un videojuego, se descargaron Discord y es como de, oye, mira, vamos a jugar Among Us, que Among Us de hecho también es sociológicamente muy rico de analizar. Interesante. Ojalá lo hayan jugado, en pocas palabras, este juego donde básicamente son hechas de tú entre 8 o 10 jugadores. Esas son las partidas chidas, más o menos aproximadamente. De esos 8 o 10 jugadores, 2 son asesinos que lo que tienen que hacer es acabar con justamente los otros tripulantes, y los otros tripulantes, si tocaba jugar, lo que tenían que hacer era completar una serie de misiones en un tiempo determinado, y los asesinos tenían pues que matarte antes de eso, ¿no? Lo curioso era que justamente ahí, a la muy manera que decía Erving Goffman, que explica, es un sociólogo, que explica la sociología desde la vida cotidiana como si fuera una obra de teatro, básicamente, ¿no? Donde nosotros en cada escenario personificamos a algo, ¿no? Nos ponemos una máscara, de ahí el nombre de este podcast, mi amigo, ¿no? Te pones una máscara para interpretar a alguien, ¿no? Entonces, ahí está muy interesante cómo estaba el rol, ¿no? Porque si tocaba ser asesino, pues tenías que aprender a mentir, ¿no? A manipular, a que no te echaran, a que no te descubrieran, ¿no? Te ponías una máscara y tenías que literalmente utilizar las habilidades sociales que tenías para decir, no, es que yo no fui, yo vi que fui de otro carnal, no, sí, hacías una votación, y a lo mejor lo sacabas. Entonces pongo este ejemplo muy interesante, cómo es que también, pues, de la pandemia hay mucho de que hablar, pero como este juego, o sea, más allá de que pues reunía a toda la banda, ¿no? Y ahí de interactuar, también cómo se daba, o sea, empleabas todo este tipo de códigos, de habilidades. Entonces yo creo que específicamente ese juego es
como un buen ejemplo de una sociología aplicada, mis amigos. Es que de hecho, tomando esto de lo que es la dramaturgia social, o sea, no solamente es ponerse esa máscara, ¿sabes? Es aprovechar incluso todo tu escenario, todo tu performance, o sea, realmente sabes, no eres solamente un asesino en Among Us, ¿no? Eres un impostor. Entonces, es verdad, muy es verdad. importante no nada más ir, o sea, tu objetivo no nada más es ir a matar, es aparentar que eres otro de la tripulación. Entonces, es decir, que hacer tus trabajitos, tus tareas, y de repente ya lo ves solo y ¡trax! Ahí te va. Pero es aprovechar precisamente esas habilidades, ¿no? O sea, realmente la mejor manera de jugarlo es con el micrófono, ¿no? Porque con el texto sí te da flojerilla. Pero, o sea, mientras estás tú platicando, mientras tú te estás callando de que ya te vas a echar a alguien, o sea, lo que sea, tienes que aprender a utilizar esas habilidades, ¿no? O sea, tienes que aprender a hacer tu rol. No, completamente. Sí, completamente. de hecho, el tema del juego que cae justamente en contexto de pandemia hizo un boom en cuanto a, como dices, gente que a lo mejor nunca había tocado un videojuego en su vida y tenía que estar dentro de su casa porque ya no tenías otra actividad. Decías, bueno, no tengo una consola, no tengo una computadora, ¿dónde me puedo acercar a un videojuego, no? En mi celular. En el celular. Tenías que tener un celular de una gama alta o media alta para poder tener un buen juego, ya sea un procesador, una memoria o algo por el estilo. Ahora cuando tú dices, tenías que ser un impostor, tenías que fingir ser algo que no eres, eso es como tratar de no meterte mucho en el papel de las personas, sino meterte en tu propio papel. O sea, yo sé que no soy el malo, a pesar de que sí lo soy, y convénceme a mí de que no soy el malo, ¿no? Convénceme tú a mí, porque yo sé que sí, pero tú me tienes que convencer a mí. Exacto. Entonces, y eso es muy importante porque también en los videojuegos, cualquier videojuego te mete en el papel, en la piel del personaje, ¿no? De repente, si ustedes han jugado, bueno, supongo que si jugaron Gears of War 3, Joya. al meterte en la historia y ver que se muere la esposa de Dom, se muere Ty, se muere el mismo Dom en un sacrificio, de repente te empiezan a llorar los ojitos, Porque ¿no? porque Es siento que es una humedad, ¿no? conexión, Sí. ¿Por qué está lloviendo dentro del cuarto? Porque te estás metiendo en el personaje, estás sintiendo realmente la historia, estás sintiendo lo que está sintiendo el otro personaje, ¿no? Entonces, es muy importante el hecho de saber que el videojuego no nada más te va a hacer jugar, sino te está narrando, te está contando una historia a la cual tú te puedes sentir perteneciente, ¿no? Y un videojuego que ha tenido mucha historia o como un lore muy profundo es el de Majora Mask, el de Zelda Majora Mask, que prácticamente te dice, vas a ponerte una máscara diferente en cada momento y vas a ser una persona completamente diferente, aunque tú por dentro seas el mismo Link, pero si te pones una máscara ya puedes nadar, ya puedes ser más fuerte, ya puedes ser más pequeño, porque pues, es lo que prácticamente nos explica Goffman, ¿no? Poniéndote una máscara vas a ser otra persona completamente diferente. De hecho, algo también interesante, no sé si viste que empezó a proliferar el roleo. O sea, por ejemplo, en GTA, sí. Que literal, o sea, se hacían unas tramas bastante interesantes. O sea, que en serio te metías a ver cómo alguien sí hacía la labor de un oficial de policía, ¿no? Y te contaban todo el proceso, o sea, tenían unos códigos. Era neta muy divertido de ver. ¿Llegaron a ver la película de Yes Guy o algo así, no me acuerdo cómo se llama, de Ryan Reynolds? Sí. Prácticamente eso estaba roleando, pero en su papel de NPC. Sí. Yo me levanto todos los días, soy un trabajador del banco y todo, ¿no? Pero pues prácticamente era una persona que se metió en el videojuego, o bueno, era una persona que se identifica como un personaje de videojuego, obviamente, porque no es un personaje tal cual, ¿no? Pero es muy importante ver que una persona también puede tomar ese roleo, como tú dices, ¿no? Yo de repente digo, voy a ser el minero en Minecraft y únicamente me la paso picando piedra en una cueva todo el día y no hago otra cosa. Porque a lo mejor mis compañeros están haciendo otra muy diferente, ¿no? Yo salgo de la cueva y ya está la comida y ya cazaron y ya compraron esto y ya compraron aquello, porque pues, es parte de hacer como una vida dentro de ese juego, como una simulación. Y el de simulación más importante, pues saben cuál es, ¿no? Sims. Los Sims. No he tenido chance, Sí. La neta, pero... No inventes. Los memes que salen de los juegos de los Sims son muy divertidos porque dicen, mira, los videojuegos me permiten hacer algo que no puedo hacer en mi vida normal, como tener trabajo. Tener una familia. Sí, ¿no? Ok.
Sí, es muy, muy importante el tema que saca Dani de rolear y meterte mucho en el papel del personaje al que tú estás jugando. Y ahorita que dijiste de Minecraft, yo creo que también pues, es una manera de ver un comunismo temprano, justamente. O sea, ¿sabes? Es que tú mismo dijiste, o sea, te organizas y unos empiezan a minar y uno su chamba es conseguir el hierro y los minerales, ¿no? El otro se va a cazar y empieza a hacer la comidita para dar de comer al minero. El otro, pues a lo mejor está haciendo su casa, ¿no? Y a lo mejor va a tallar a madera y su misión es tener justamente todo eso para todos los materiales para darle a los demás. Entonces, una buena manera de cómo, o sea, también los videojuegos te enseñan a eso, a llevar una organización, una convivencia, una ¿sabes? división, incluso hasta del trabajo. Completamente. ¿Sabes cuál es uno de los temas que a mí me llamó mucho la atención al iniciar mi investigación? Fue que las personas hacían lo contrario que hacían en su vida normal porque el videojuego lo permitía. En Final Fantasy, para conseguir algunos ítems, los primeros Final Fantasy, podías entrar a la tienda y prácticamente matar al tendero y llevarte las cosas, y te lo permitía. Entonces podías pasar el juego mucho más rápido. Después de ahí llegó como un sistema como de lo bueno y lo malo, ¿no? El honor, ¿no? Como en Red Dead Redemption 2, ¿no? Prácticamente. Entonces el videojuego te empezaba a orillar a comportarte civilizadamente, como te comportarías en una sociedad normal, porque no vas a agarrar cualquier personaje o cualquier cosa y lo vas a robar o lo vas a matar, algo así. Que hay videojuegos que lo permiten, claramente, pero obviamente eso es pues las categorías de los juegos, eso lo podemos hablar después. Pero pues prácticamente meterte esa idea de que vas a empezar a ser tú mismo dentro de un videojuego, porque prácticamente tú ibas a ser cualquier otra persona ajena a ti, y a lo mejor eso no te hacía un impacto tan fuerte. Pero cuando empieza a ver este sistema de que si tú de repente le robas al de la tienda, en las otras tiendas ya no te van a querer vender porque ya le robaste. Entonces decías, bueno, entonces vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a empezar a jugar de una manera civilizada, ordenada. La moral ahí en los videojuegos. Y hay una moral. La moral en los videojuegos es muy importante. Amigo mío, qué buena plática. Me gustaría igual que nos pudieras dejar o dirigir un último mensaje de qué rescatarías de toda esta plática que tuvimos, algo como punto final que le gustaría decir a esta bonita audiencia. Pues me gustaría decirles que los videojuegos no son un tabú, no son algo dañino, algo tóxico, por así decirlo, y que prácticamente la sociología te puede investigar cualquier tipo de tema. A mí me encantan los videojuegos y me dio para investigarlo a fondo, me dio muchos temas que tal vez a la fecha no los pude conceptualizar mejor, pero me ayudó bastante junto con mis profesores de la universidad de sociología, me ayudaron bastante. Entonces, si ustedes tienen algún tema en particular que quieran hacer, por favor explórenlo a fondo, a detalle, porque siempre van a encontrar algo muy importante que poder platicar, que a lo mejor gente no lo conoce o es un dato muy curioso. ¿Y algún libro que quisiera recomendar? Vi que incluso trajiste uno, que dijiste que fue el pilar de tu tesis. Este libro me ayudó muchísimo a hacer mi teoría de investigación, ya que prácticamente el libro sale en el 2018, porque no encontraba libros más antiguos, porque me decían, búscate autores, búscate tesis pasadas, algo así, que empiecen a hablar de videojuegos, y lo más antiguo que yo llegué a encontrar era del 2014, ¿no? Pero ya hablaba de temas más actuales. El único autor que a mí me llegó a ayudar mucho, o que lo utilicé, fue Jeffrey Alexander, que prácticamente simplemente te dice, no vas a utilizar un tema y lo vas a explicar tan científicamente que vas a tener una respuesta a algo. Vas a utilizar tu conocimiento científico y tu conocimiento empírico para poder explicar un tema. Porque lo que pasa mucho en la sociología, y yo llegué a verlo una vez con compañeros, fue que decían, es que el planteamiento del problema, y se tomaban tal cual, literal, que tenías que hacer un problema para resolverlo tú. Sí. Y no, y yo dije, no, los videojuegos no son un problema para mí, es una manera de expresar a lo mejor otra cosa que la gente lo está intentando hacer, y está intentando también sentirse parte o perteneciente de un videojuego. Amigo mío, de verdad, y te lo reitero, qué buena plática, de verdad fue un gusto tenerte acá. Ahorita ya nos estaríamos despidiendo y de verdad espero pues igual volvernos a encontrar una vez más, igual Claro, aprovechar sí. este tipo de espacios. Bueno, Dan, amigo mío, pues, lo vamos a estar viendo por acá, va a estar igual acompañando más episodios de esta calidad, ¿cómo lo llamarías? ¿Como conductor, mi amigo? Se podría decir que sí.
Claro que sí. Como un jugador cooperativo. Exacto. Ese Ya, jugador. presiona start. Vámonos. Bueno, pues amigos, ya nos estaremos despidiendo. De verdad fue un gusto tenerlos por acá. Bueno, ya saben, yo soy Max Yo soy Dan, y esto fue La Máscara de Goffman. detrás del contexto sociológico.